Hace pocas semanas, la Asociación Psicoanalítica Internacional, una de las instituciones más prestigiosas, la más importante a nivel planetario, concedió al uruguayo Ricardo Bernardi el premio al mérito extraordinario. Ricardo Bernardi es miembro de la Academia Nacional de Medicina, doctor en medicina, especialista en psiquiatría, es psicoanalista, doctor en psicología, profesor emérito de Facultad de Medicina, y nos complace mucho conversar con él nuevamente aquí en Sobre Ciencia para hablar de esta instancia. Bernardi, bienvenido y buenas noches. Hola, buenas noches. Es un gusto no estar nuevamente con ustedes. Es un placer también. Bernardi, el premio lo presentamos, pero ¿a qué se debe? ¿Por qué recibió este premio? ¿Cuál fue el aporte distinguido? Bueno, lo que se indicó cuando me lo dieron es que tiene que ver con el trabajo en el campo psicoanalítico y en beneficio del psicoanálisis, pero para los pacientes, porque son, algo que existe para los pacientes, por una serie de contribuciones que tienen que ver sobre todo con el desarrollo de los aspectos científicos del psicoanálisis y la relación del psicoanálisis entre distintos enfoques y con otras ciencias, que son temas en los que yo estuve trabajando desde el psicoanálisis y desde el campo de la salud. En realidad, mi actividad siempre estuvo, por un lado, como psicoanalista, pero también en facultad, ahora últimamente en el GACH, en la Academia de Medicina. Está bien. Así Bueno, que tiene sí. que ver más con el aspecto científico del psicoanálisis y más en concreto en lo que estuve trabajando es sobre el modo de mostrar cómo beneficia al paciente, el progreso del paciente en análisis. Ahora, cuando usted habla del progreso del paciente, da a entender una idea de medición, la posibilidad de medir los resultados. ¿Es importante estudiar los resultados de una terapia psicoanalítica? Yo creo que sí, que es esencial, y no solo del psicoanálisis, de toda la práctica médica. Hay una tendencia en la medicina actual y en distintos organismos en los países más desarrollados a evaluar cómo el paciente siente que está siendo beneficiado y cómo a su vez eso se puede comprobar de distintas maneras. Habría mucho para hablar sobre eso, pero la idea central es que no hay una buena atención en salud si no hay un sistema de evaluación y monitoreo de la calidad de la atención. Y eso vale para también el psicoanálisis y En todo el la, tratamiento. en la medicina, digamos, del cuerpo, Bernardi, uno puede darse cuenta, le pregunta al paciente, ¿le duele más, le duele menos, se siente mejor, etcétera? En este caso, en el psicoanálisis, ¿la gente cómo se da cuenta si está mejor o peor en el cómo interactúa con el paciente? Bueno, en psicoanálisis se discutió mucho si eso no era normalizar, medicalizar, distorsionar, desecar, una cantidad de críticas, porque se decía que cada uno es tan único y variable, y es verdad, somos únicos y variables, que no se podía hacer. Pero tampoco somos tan únicos, vamos a no creernos, tan únicos que no podamos estar mejor o peor a los ojos nuestros y de los demás. Y básicamente es no eligiendo criterios de normalización externa. O sea, no se trata de que la gente se porte toda bien o sea prolija. No. Hay criterios que ahora la Organización Mundial de la Salud los tomó como base para evaluar el funcionamiento de la personalidad y que tienen que ver con la relación de la persona consigo mismo y con los demás. La salud implica poder llevarse razonablemente bien, por lo menos la mayor parte del tiempo, con uno mismo y con los demás. Con uno mismo quiere decir saber quién es uno y para dónde va. Términos más técnicos son identidad, dirección de la vida, etc. Y con los demás, que quiere decir capacidad de empatía, de poder tomar contacto emocional con nosotros y de tener relaciones de intimidad. Lo cual no quiere decir que yo tenga que estar en relaciones con los
enfermás todo el tiempo. No, pero poder ser capaz de... Ahora, usted decía recién, Bernardi, ¿no? Se lo señalaba de un intento de normalización de la conducta, hablaba de la manera o no de medir todo esto. ¿Cuál es el grado de ciencia? ¿Cuán científico es este análisis que no está sujeto a parámetros cuantitativos? Bueno, está sujeto a parámetros cuantitativos y cualitativos, en realidad. No está solo en los cuantitativos. Pero justamente, entre las desgracias que trajo la pandemia, una virtud fue la creación de un observatorio comportamental, y ahora estamos usando una escala que toma justamente este tipo de criterios por primera vez aplicado a una muestra de la población, gracias a la colaboración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. O sea, se puede cuantificar aproximadamente, pero básicamente tiene mucho que ver, las personas lo dicen, la experiencia del psicoanálisis dicen, me vi a mí mismo de otra manera. Y los otros también dicen, estoy bien y puedo ver a los otros de otra manera. Esos son los cambios que importan, que llevan a un cambio en la calidad de vida, en la forma de vivir. Ahora, es muy importante en este momento que hay tanta terapia, porque el psicoanálisis es una entre muchas terapias que hay, y justamente se habla de la importancia de que tengan evaluación de resultados, todo en la salud. Ahora, Bernardi, usted mencionó recién los trabajos que se hicieron durante la pandemia y las investigaciones. ¿Cómo cruza todo esto con la situación de los uruguayos en este contexto? Justo hoy tenemos la primera noche de la nostalgia, después de la pandemia, o todavía durante la pandemia, pero como una especie de válvula de escape. ¿Cómo estamos colectivamente? Y mire, yo creo que lentamente fuimos tomando conciencia de la gravedad del momento que pasamos. Todavía tenemos que tener, y creo que la gente la tiene bastante, noción de que hay incertidumbre, de que tenemos un poderosísimo aliado en las vacunas que dio un resultado espectacular, porque así como subimos la cantidad de casos y muertes, una flecha para arriba, bajamos también muy rápido, pero no sabemos las nuevas variantes, cómo pueden afectar. Sí, hay un margen de incertidumbre. Y estamos como el ser humano, le diría. El ser humano que tomamos más conciencia de la fragilidad, creo que somos colectivamente más conscientes, queremos olvidar. Caetano comentaba que la pandemia del 18 y 19 te buscó olvidar muy rápido, pero creo que no hay que olvidar todo. Tenemos que aprender a cuidarnos en serio. Y entre eso implica usar la ciencia y usar las mediciones y usar los estudios y la investigación científica. Eso es, me parece, la idea que tenemos que sacar de esta pandemia. Esperanzada, cauta, porque puede haber sorpresas. Tenemos además todos los desafíos del clima y de tantos más. Tenemos sectores más golpeados. Hay 6.000 familias con pérdidas. Tenemos muchas cosas para preocuparnos, pero tenemos la esperanza de que realmente los recursos científicos permitieron controlar la pandemia, acá y en todo el mundo. Doctor Bernardi, se nos voló el tiempo y me queda claro que de alguna manera terminamos en el punto de partida, ¿no? Que es el aporte de la ciencia y del conocimiento, que en este caso lo dispara un premio mundial, que bueno, como uruguayos siempre nos gusta enorgullecernos de las distinciones individuales, por lo cual lo felicitamos y bueno, y no va a faltar por supuesto la chance de volver a conversar sobre esto. Además, déjeme decir que el premio también es por trabajo de equipo muy intenso, así que no es solo personal. Es que en Uruguay realmente, pude comprobar en estos meses, hay una capacidad de trabajo en equipo formidable. Doctor Ricardo Bernardi, muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.
Cerramos este sobre ciencia y vamos a repasar, vamos a despedirnos con un anticipo de algo que en realidad fue presentado la semana pasada y tiene que ver con un cortometraje denominado Ultrasonoro, un material de divulgación del Grupo de Investigación de Neuroendocrinología de los Comportamientos Afiliativos. Es un proyecto de Facultad de Ciencias y de la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Universidad de la República. Fue dirigido por Daniela Agrati y Natalia Uriarte, el proyecto de investigación, y bueno, generaron este corto y con él nos vamos. El documento completo, el audiovisual completo, se puede ver en redes sociales. Nos vemos el martes que viene. Buenas noches. Cuando en una cena casual, en la cual los comensales conversan de sus vidas laborales, una investigadora comenta que trabaja estudiando el comportamiento sexual de la rata. Bueno, yo trabajo estudiando comportamiento sexual en la rata. No es exactamente fascinación lo que despierta en quienes la escuchan. Más bien, en sus rostros se dibuja una extraña expresión de sorpresa que esconde un gran ¿por qué? ¿Qué es el comportamiento sexual? La rata es la novia del ratón. Para responder estas preguntas, vamos a organizarnos. ¿Por qué es importante estudiar el comportamiento de las ratas? Entender por qué un animal se comporta de determinada manera, es decir, qué procesos internos guían su comportamiento, puede ayudarnos a comprender mejor el mundo en el que vivimos y, en última instancia, a nosotros mismos. A partir de la observación, no podemos afirmar que las ratas sienten emociones similares a las nuestras. ¿Una madre rata experimenta dolor al separarse de sus crías? ¿O una rata hembra experimenta placer sexual durante la cópula? ¿Qué tan únicos y exclusivos de nuestra especie son los procesos neurales que subyacen a la tristeza y el amor? ¿Cuáles son las funciones y operaciones que realiza nuestro cerebro para que sintamos tristeza, alegría o amor? Son preguntas difíciles de responder, pero eso no quiere decir que no podamos ni que no debamos buscar respuestas. Como investigadoras tenemos que encontrar formas creativas de abordar este problema para poder responder este tipo de preguntas. Creemos que la ciencia tiene que encarar este y otros desafíos para comprender qué procesos neurales son propios de nuestra especie y cuáles compartimos con otros animales. Los estudios que investigan qué estructuras neurales o circuitos neurales son comunes y cuáles no entre distintas especies nos dan algunas primeras pistas de que existe cierta base común para los procesos emocionales y motivacionales.